eSafe es el simulador de ahorro de viviendas y edificios de eEnergy. Su objetivo es facilitar a los propietarios de viviendas una herramienta de fácil manejo, que les proporcione información sobre las posibles mejoras que pueden llevar a cabo en su inmueble. En la página principal podemos visualizar un vídeo de divulgación orientado a los propietarios de edificios o viviendas. Antonio y Manuela se casaron en 1963 y se fueron a vivir a un edificio recién construido. En poco tiempo nació su hijo Javier. La vida pasaba deprisa y antes de que se dieran cuenta, Javier se independizó y les hizo abuelos. Antonio y Manuela se sentían solos y decidieron mudarse para estar cerca de sus nietos. Fue entonces cuando vendieron su casa a Marta y Nacho. Como era un poco antigua, hicieron alguna reforma para que la vida fuese más agradable, pero poca cosa. Con la hipoteca tenían suficiente. En pocos años la hipoteca subió. Los recibos de luz y calefacción se multiplicaron por 2. Cada día era más complicado llegar a final de mes y, para colmo, cada vez hacía más frío en casa. Las averías del edificio eran frecuentes. Juan, el vecino de arriba, estaba harto de goteras. Buscando una solución, encontraron empresas que les hablaron de biomasa, paneles solares, aislamiento térmico, eficiencia energética, calderas de condensación. Todos recomendaban su solución. Marta y Nacho tenían demasiada información y muy confusa. ¿Realmente es posible ahorrar? Un amigo de Marta les recomienda visitar eSafe, una web que analiza tu vivienda y te da la solución más adecuada para mejorarla y conservarla. Introduciendo los datos de su casa, en tan solo 3 minutos, Marta y Nacho consiguen un informe que les explica cuánto pueden ahorrar y qué maneras hay de hacerlo. También les informa de que edificios como el suyo, con más de 50 años, tienen que superar un informe de evaluación. Ahora tienen las ideas claras. Pocos días después, reciben la visita de uno de sus técnicos, que tras realizar un análisis detallado de su edificio, identifica la solución más adecuada para ellos y les asesora sobre cómo llevarla a cabo. Ahora Marta y Nacho han conseguido ahorrar en sus recibos, que su edificio esté bien conservado, que sea más confortable y accesible, y que el día a día en él sea más cómodo y agradable. Si tú también quieres ahorrar y que tu casa valga más, visita eSafe, el simulador de ahorro de viviendas y edificios de eEnergy. El simulador de viviendas y edificios permite el acceso de forma gratuita y sin necesidad de registrarse, o el acceso para usuarios registrados, a través del cual podremos guardar todos los inmuebles que vayamos simulando, además de permitir descargar el informe que genera la aplicación. Para probar eSafe, entramos a través del acceso gratuito y accedemos a la primera pantalla, en la cual hay que seleccionar el tipo de vivienda o edificio del cual queremos hacer la simulación. Aparecen 3 opciones: vivienda unifamiliar, edificio completo o una vivienda dentro de un bloque. Vamos a seleccionar esta última y accedemos a la parte de datos generales, donde hay 2 formularios. En uno de ellos se introducen los datos generales y en el otro los datos técnicos de la vivienda. En primer lugar, rellenamos el formulario de datos generales, donde es necesario nombrar el inmueble del que vamos a hacer la simulación e introducir el código postal, con el cual se ubicará de manera automática el inmueble. Pulsamos en Añadir edificio y seguimos con el formulario de datos técnicos. En este caso hay que seleccionar el año de construcción del edificio, para lo cual hay definidos unos intervalos: los metros cuadrados de la vivienda, el número de plantas del edificio incluyendo la planta baja y la ubicación de la vivienda dentro del edificio. Es decir, hay que seleccionar si es una planta baja en contacto con el terreno o un local, una planta primera en contacto con un local calefactado o no, si es una planta intermedia o si es un ático. En este caso seleccionamos planta intermedia. Una vez completados estos 2 formularios, pulsamos en Guardar y Continuar para acceder a la siguiente pantalla.
En esta pantalla encontraremos 4 apartados muy diferenciados: la envolvente térmica, las instalaciones, un apartado de accesibilidad y otro de mantenimiento. Tanto en accesibilidad como en mantenimiento vemos que se puede evitar esta sección. Esto tiene el objetivo de que el usuario, si una vez haya completado la envolvente térmica e instalaciones, no desea completar más datos, pueda generar el informe y obtener la información sobre la parte de energía. Tenemos 2 zonas de ayudas. En primer lugar, la barra superior, donde en todo momento se dice lo que hay que hacer, y la barra inferior, donde se indica qué porcentaje de datos se han completado y qué porcentaje falta para obtener el informe. En primer lugar, vamos a completar los formularios correspondientes a la envolvente térmica. Estos formularios hacen referencia a los muros, las ventanas y la cubierta del edificio. En el formulario de la cubierta hay que indicar si se trata de una cubierta plana o inclinada, ya que el simulador, automáticamente, dependiendo del año de construcción, filtra las opciones posibles y asigna si en esa época se ponía o no aislamiento. Seleccionamos el tipo de cubierta y pulsamos en Guardar y Continuar. En el caso de los muros ocurre lo mismo. Hay que seleccionar la tipología, y en el caso de que el propietario no la conozca, existe la opción de Desconocido. Finalmente pasamos a indicar el tipo de ventanas, donde podremos seleccionar entre un marco de madera o metálico, de vidrio sencillo o doble. Seleccionamos el que corresponda. Y a continuación indicamos si disponemos de algún tipo de protección solar en las ventanas. Podemos seleccionar uno o varios según corresponda. Una vez que hemos completado este formulario, guardamos y continuamos. Ya estaría completa la envolvente térmica, por lo que pulsamos Guardar y Continuar y pasamos a la parte de instalaciones. Las instalaciones se dividen también en 3 formularios: agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración. Comenzamos por completar el de agua caliente sanitaria. Hay que seleccionar si se trata de una instalación central o individual, el tipo de aparato que genera el agua caliente, el tipo de combustible, y si esta caldera, además de generar agua caliente sanitaria, genera calefacción. En caso afirmativo, el formulario de calefacción se rellenará de manera automática. Introducimos la antigüedad del equipo según el intervalo al que corresponda. Indicar si se trata de una caldera estándar, de baja temperatura o de condensación. Finalmente, hay que indicar si el edificio dispone de paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria. Guardamos y continuamos. En este caso, como hemos dicho que el sistema que produce el agua caliente sanitaria es el mismo que el que produce la calefacción, no hará falta rellenar el segundo formulario, ya que se habrá hecho automáticamente. Por último, hay que indicar si disponemos o no de aire acondicionado, y en caso afirmativo, si se trata de un sistema de solo frío o de frío y calor, y la antigüedad del equipo. Guardamos y continuamos. Y ya tendríamos completa la parte de instalaciones. Como vemos, tras completar la parte de envolvente térmica y de instalaciones, ya podemos generar el informe de eSafe. Si queremos, podemos continuar y completar los apartados de accesibilidad y mantenimiento. Entramos en el apartado de accesibilidad y de nuevo vemos que hay 3 formularios, uno de acceso, otro de tránsito y el de ascensor. Este apartado no solo contempla los requerimientos de accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino que también completa los requerimientos para personas con otro tipo de limitaciones, como las visuales o las auditivas. En el formulario de acceso hay que responder a unas preguntas relativas al acceso a la vivienda por el portal, sobre la iluminación y sobre la existencia de videoportero. Todas ellas con unas imágenes que nos muestran cómo el portal sería accesible y cómo no. Una vez que hemos respondido, guardamos y continuamos. A continuación pasamos a responder a las preguntas relativas a las zonas de tránsito de la misma manera que las anteriores, pudiendo ver qué sería un entorno accesible y cuál no, si existen rampas, ascensores, si el color del suelo se distingue fácilmente del de las paredes, lo cual puede crear problemas para las personas con visibilidad reducida, y si existen obstáculos que impidan el paso. Finalmente se pregunta si el edificio cuenta con ascensor, y en este caso si todas las plantas están comunicadas por el mismo. En último lugar, se incluye un apartado de mantenimiento, en el que nuestro objetivo es hacer divulgación sobre la importancia del mantenimiento preventivo.
También en la edificación residencial, ya que un mantenimiento preventivo está demostrado que genera importantes ahorros en otros sectores, y se hacen preguntas generales sobre si existe un encargado de mantenimiento del edificio, y sobre si el edificio dispone de un servicio de limpieza periódico o especial, como puede ser la desratización. Finalmente, se pregunta sobre qué instalaciones tienen contratado un servicio de mantenimiento preventivo. Calderas, instalaciones de gas y ascensores suelen tenerlo porque es obligatorio. Pero además se hace una relación sobre todas las instalaciones susceptibles de contratar este tipo de mantenimiento. Este mantenimiento está más orientado a administraciones y gestores de edificios completos, pero se ha añadido también en la parte de propietarios particulares, ya que es importante hacer divulgación sobre este aspecto. Una vez que hemos completado todos los campos, generamos el informe y nos aparecerán dos opciones. En caso de que no queramos registrarnos, tenemos la opción de ver el informe como un libro digital, que no podremos descargar ni guardar. Y si elegimos la opción de registrarnos como usuarios, el edificio quedaría guardado para poder volver a consultarlo o modificarlo en el futuro. Y además podremos descargar el informe en formato PDF. En la parte inicial del informe se muestra la información sobre el inmueble que se ha introducido en el simulador, y a continuación se da una estimación de la calificación energética del mismo. No se trata de una calificación válida como certificación energética, ya que es el resultado de una simulación y, por tanto, una estimación aproximada de la realidad. Aún así, los márgenes de error del simulador se sitúan en torno al 8%. En caso de que el propietario estuviese interesado en hacer una certificación energética e-Energy, podría hacerla y registrarla en la comunidad autónoma correspondiente. Pero insistimos que esta estimación no tiene valor legal como certificación energética de un edificio o vivienda. Además, se da un coste económico aproximado del consumo de combustible empleado para cubrir las necesidades energéticas del inmueble en función de la calificación obtenida, y se indica el consumo de energía anual y las emisiones de CO2 correspondientes a ese consumo de energía. A continuación aparece el significado de esta calificación energética. En este caso sería una G, y se explica que se debe a que las necesidades de calefacción y refrigeración son muy altas, debido a un bajo aislamiento de fachadas y ventanas, y que además esas necesidades se cubren con instalaciones muy poco eficientes. Por tanto, en este caso el potencial de ahorro es muy grande, y existen medidas de mejora que supondrían grandes ahorros de energía. Seguidamente se indica el potencial de ahorro del inmueble, comparando su situación actual con lo que sería tener una calificación media o una calificación alta. En la comparación se indica cuánto se podría ahorrar para alcanzar estas calificaciones. A continuación se explican las medidas de mejora que se pueden realizar para alcanzar una calificación media. En primer lugar, efectuando medidas de mejora sobre la envolvente, como la colocación de aislamiento térmico en fachadas. Además, se puede ver una tabla donde aparecen los precios medios para llevar este tipo de actuaciones, así como los plazos de amortización más comunes en la implantación de medidas de este tipo en viviendas. Evidentemente, de esta manera, el propietario no obtiene un presupuesto real de cada mejora, pero sí puede hacerse una idea del orden de magnitud de los costes para realizar este tipo de actuaciones. Otra medida de mejora sería la sustitución de ventanas, de la que también se dan precios medios y plazos de amortización estimados. También aparecen una serie de medidas de mejora sobre las instalaciones, como puede ser la sustitución de la caldera, la renovación de los aparatos de aire acondicionado, etc., con sus costes medios correspondientes. En el informe se incide que, de todas las posibles mejoras, lo más recomendable es actuar en primer lugar sobre la envolvente del edificio, ya que al mejorar su aislamiento se consigue reducir la necesidad de refrigeración y calefacción, independientemente de la instalación que se tenga. Esto además aumenta el valor de la tasación del inmueble. Una rehabilitación energética da lugar a revalorizaciones en torno a un 10%. A continuación se indica cómo llegar a una calificación alta, una A o una B, y se explica al propietario que una calificación alta en muchos casos no es posible, ya que depende de las características constructivas del edificio, que en algunos casos puede que no permitan la colocación de instalaciones de energías renovables.
y que también influyen factores como la orientación o la ubicación de la vivienda dentro del edificio. También es posible que debido a este tipo de carencias, la inversión necesaria para alcanzar esa calificación alta no se amortice en un plazo razonable, lo cual en ningún caso es recomendable, ya que el objetivo es alcanzar la mejor calificación posible que dé lugar a unos ahorros notables y sea rentable, es decir, que se amortice en un plazo razonable. A continuación se informa al propietario sobre el informe de evaluación de los edificios, el cual es obligatorio desde hace unos meses para edificios de más de 50 años, y se explica quién debe hacerlo y los plazos que hay para llevarlo a cabo. Después se habla sobre la importancia de la accesibilidad en la edificación residencial, e incluso en el caso de que este apartado no se haya completado en el simulador, aparecerá un párrafo por defecto de divulgación de este aspecto. En el caso del mantenimiento, ocurre lo mismo que en la accesibilidad, y se le explica al propietario la importancia que tiene el mantenimiento preventivo en edificación y el ahorro en gastos corrientes que puede originar. Además, se habla de cómo abordar la inversión necesaria para la mejora. Se indican las formas más comunes de afrontar estas inversiones, con fondos propios o pidiendo un crédito. Pero también se introduce a los propietarios el modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos, que consiste en que estas empresas financian la actuación. Por último, hay un apartado en el que se incluyen todas las subvenciones y ayudas estatales disponibles para llevar a cabo estas actuaciones.